Bueno, pues creo que nos acerca mucho al objetivo. Al final es lo que venimos buscando semana tras semana. Creo que era un partido muy importante el que tuvimos ayer bueno, el dejar la portería a cero y conseguir los 3 puntos, pues creo que vital. No tenías tarea fácil tú en concreto, ¿no? Había que secar ahí a los de arriba. Bueno, al final el Español tiene mucho potencial en aspecto ofensivo y sabíamos que venía con grandes jugadores, que iba a ser un partido complicado, pero creo que en aspecto defensivo estuvimos a la altura. Disteis la talla en el partido clave. Digo, venía un poco con ciertas dudas, habéis encajado muchos goles, esa mala racha, y de repente en el partido clave, con el apoyo de la afición, dais vuestra mejor versión, ¿no? Bueno, sabíamos que era un partido muy importante, que íbamos a necesitar de todos, tanto de la afición como de todos los compañeros, y creo que todo el mundo estaba mentalizado en que había que pelearlo hasta el final, que no iba a ser nada fácil, porque ellos también venían con mucha necesidad, pero más allá de eso creo que el equipo se concienció mucho y así lo demostró. Estás con 4 tarjetas y ahora aguantaste. ¿Cómo estás llevando la situación? ¿Te autolimitas un poco o No, cuando sea? no. Está claro que al final limitarte te lleva a no ir al 100% y eso es impensable a día de hoy, por lo menos para mí. Entonces, bueno, pues, cada partido es un partido más y en ese sentido yo salgo siempre al 200% y cuando me toque la quinta, pues me tocará. ¿Estás en tu mejor momento o estás recuperando otra vez tu mejor versión? No sé si algún partido al Bueno, día. bueno, al final, no sé, cada partido es un mundo, hay días que estás más acertado, menos acertado, pero en general creo que estoy a un buen nivel, días que puedo tener mejores actuaciones y días que puedo tener peor, pero en general creo que estoy en una buena dinámica. Se temía la presencia de Raúl de Tomás, que venía volado por muchos goles. ¿Había algún plan especial para frenarle, tenerlo lejos del área? No, al final naturalidad, o sea, enfocamos el partido como un rival más, sí que es verdad que Raúl tiene un talento especial y así lo lleva demostrando. Creo que al final, bueno, es un jugador que en aspecto ofensivo, pues de cara a goles es muy bueno, pero estuvimos yo creo que encima de él y no le dejamos respirar mucho y al final contra jugadores así creo que es lo que hay que hacer. ¿Cómo ves la situación ahora con 34 puntos, 11 jornadas por delante? Parece que alguno o de los de abajo empiezan a espabilar. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que positiva, ¿no? Más allá de eso, tenemos que concienciarnos de que aún no hemos acabado lo que queremos conseguir y que cada semana es un partido clave. Ahora mismo tenemos a la Real y tenemos que pensar ya en ellos, trabajar bien durante la semana y seguir sumando, que al final es lo que queremos para llegar al objetivo. Respeto ante el calendario que tenéis por delante, porque ahora, si pensáis en la Real, luego viene el Atlético de Madrid, Valencia, es un calendario complicado, ¿no? Sí, bastante duro. Al final también veníamos de estos 3 últimos partidos hemos tenido un calendario complicado, pero bueno, nosotros tenemos nuestro foco ahora mismo en la Real y así partido tras partido. Más allá de eso tenemos que seguir en la dinámica. Habrá días mejores y días peores, pero yo creo que en esta línea lo vamos a conseguir. Os espera un calendario complicado, ¿no? Luego viene el Atlético de Madrid, luego 2 partidos ahí de fuera, ¿no? Sí, acabo de comentar. El penalti de ayer, David, ¿cómo lo viste? Porque claro, Raúl los tiró a lo Panenka, no sé si ahí se te corta un poco la respiración cuando ves o no te da tiempo Bueno, la confianza en Robert es máxima, lo lleva demostrando durante muchos partidos y en ese sentido pues estamos muy contentos de que siga marcando goles. ¿Cómo ves el partido del domingo en Anoeta? Digo, porque habéis jugado un montón de amistosos, os conocéis mucho, pero los dos partidos oficiales os los han ganado. Sí, bueno, me parece que no se nos da muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que pensar en nosotros, en enfocar nuestro partido de la mejor manera, en cómo podemos hacerles daño y bueno, ellos sabemos que tienen un gran potencial y sobre todo en casa, pero nosotros debemos centrarnos en nosotros. Habrá que buscar algo diferente a esos partidos en los que no ha habido manera de ganarles. Claro, ellos también están, igual es de los equipos que mejor juega fútbol de la liga, ¿no? Sí, puede ser, es un rival que tiene mucho el balón, que desde la posesión te hace daño, tiene los mecanismos muy controlados y nosotros tenemos que hacerles frente con nuestras ideas, con esos balones largos, apretando bien y ese tipo de cosas. Antes apuntabas con una de las claves, ¿no? De la victoria, lo de la portería cero. La Real los hizo 4 aquí, 3 allá en Copa. Por ahí tiene que ir el tema, ¿no? El volver a ser un equipo sólido, de no encajar
Sí, está claro, pero al final ya no solo contra la Real, en cualquier partido el objetivo tiene que ser no encajar goles. A partir de ahí tenemos más posibilidades de rascar algo, ¿no? Entonces, bueno, ayer lo conseguimos y esperemos que este domingo también.